베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y una distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 합소서. 나의 주는 자비하사
거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en esta hora podemos entregar este culto en espíritu y en verdad y entregarte la gloria y la alabanza. Padre Dios, a través de Jesús nos has dado la promesa de la vida eterna y cada día obedeciendo ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos testigos. Ayuda, Señor, que nosotros en este culto sea un culto espiritual en el cual entregamos con gozo y alegría. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 가도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함 받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라. 내 마음속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함 받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 높은 산이 거친 들이 도막이나 궁궐이라 내 주의 손 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함 받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 이 시간 오직 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder venir delante del Señor con un corazón humilde y recibir su misericordia. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo y siempre nos das la oportunidad de poder nuevamente venir delante de tus pies. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos por esos momentos en el cual tratamos de vivir con nuestro propio ser, que tratamos, Señor, de calcular dentro de nuestra fe, que tratamos de poner primero nuestros pensamientos y entender antes de obedecer tu palabra.
Padre Dios, perdónanos, Señor, por todas estas cosas, por olvidar que éramos pecadores, Señor. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde y conocer de que siempre hay esa oportunidad delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, recibir esta oportunidad. Y ayúdanos, Señor, para poder recibir tu guía en cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener esa vida de fe que sea concentrada, Señor, y centrada solamente en ti, y entregar nuestros corazones delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener esa determinación dentro de nosotros en esta hora. Ayúdanos, Señor, a poder glorificarte, y ayúdanos, Señor, que a través de este culto nosotros podamos recibir tu palabra, y así guiarnos, Señor, por el Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 곳이 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 거룩하신 하나님 아버지, Padre que eres santo, tú que nos has dado la salvación y nosotros que hemos recibido tu gracia el día de hoy, hemos delante tuyo entregar este culto. Te damos gracias porque nos has guiado hasta el día de hoy. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que este culto sea lleno de tu libertad, sea lleno de la inspiración espiritual. Y ayúdanos, Señor, que así este culto sea un culto que sea lleno de gozo y alegría, que pueda edificar nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros vamos a estar llenos de tu gracia y de tu alabanza. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener esa fe verdadera, que pueda amar al obispo, quien tú has puesto a través del Espíritu Santo. Padre Dios, en esta hora nuestra iglesia está pasando por muchas dificultades. Guíanos, Señor, por el Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, que todas las cosas que estemos preparando para poder resolver esto puedan hacerse según tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón junto con el tuyo. Y ayúdanos, Señor, a poder participar en todos esos momentos para poder edificar a tu iglesia nuevamente. No importa cuán difícil sea,
Ayúdanos, Señor, a siempre estar lleno de tu paz, siempre estar lleno de la esperanza del reino de los cielos, siempre volver a la palabra y así amar más a ti, amar más a la iglesia, amar más al obispo y ayúdanos, Señor, a ser uno en ti y así poder dar gracias y así alentarnos al uno y al otro. 이를 위해 수고하시는 우리 Y te queremos pedir por nuestro obispo que ahora está trabajando para ti. Ayuda, Señor, que él tenga tu consuelo y ayuda, Señor, que esté lleno de la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu ministerio. Y ayuda, Señor, que no hay nada que le falte, sino que él pueda realizar todas las cosas según tu voluntad. Y el día de hoy tú lo has puesto para llevar tu palabra en el púlpito. Ayuda, Señor, para que él tenga lleno de tu fuerza y de tu poder y pueda llevar esa palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra y vivir dentro de esa palabra y triunfar a través de esa palabra. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos triunfar en este culto, podamos ver tu rostro. Y ayuda, Señor, que a través del culto tú seas el único que recibes la gloria. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Ayuda, Señor, todas las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han dependido delante de tu palabra. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan ser recordados por ti y ayuda, Señor, que puedan ser guiados a través del Espíritu Santo. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias, ayuda, Señor, para que cada uno de ellos puedan tener tu bendición. Y Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado delante tuyo siempre tengan ese corazón ferviente para dar gracias delante tuyo. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos ellos, Señor, puedan ser recordados por ti y guiarlos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda delante del Señor. 할렐루야. Aleluya. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 아침해가 뜨고 저녁에 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 모든 것이 은혜
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan 9, versículo 1 hasta el 12. La palabra de Dios, Juan 9, versículo 1 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, vete a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Amén. En esta hora, antes de escuchar la palabra del Señor, oremos para que podamos recibir esa palabra y obedecer esa palabra. También oremos por el obispo para que tenga el poder y la palabra del Señor. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 이 시간 우리에게 주시는 그 말씀을 우리가 깨닫고 참 은혜의 말씀이요 진리의 말씀으로 받고 순종해가는 큰 기쁨이 우리 영혼에 있도록 하나님 아버지 도와주시옵소서. 주께서 하시는 말씀을 들을 길을 역사하여 주시고 진리의 말씀을 담을 우리의 마음이 활짝 열려지고 주 앞에 나가는 이 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하실 감독님 시대의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 우리는 그 말씀 앞에 더 하나님의 역사하심을 보는 이 기회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 감독님에게 주께서 함께하여 주시고 가감없이 하늘의 놀라운 비밀을 말씀하실 수 있도록 성령께서 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 우리 하나님 아버지, 주께서 주시는 이 모든 시간을 통하여 우리 하나님의 뜻을 보게 하여 주시고 하나님이 역사하시는 모든 것을 주 앞에 우리가 깨닫고 주 앞에 나가는 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님이 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 귀한 성일에 damos gracias porque nos has permitido este día santo y podemos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 한량없는 y dale esa inspiración 권세와 능력을 y el 허락하여 poder para poder llevar tu palabra. 주의 귀하신 뜻을 Y 선포하는 ayudan, Señor, que no falte nada para llevar tu voluntad. Y ayuda, Señor, que todas las personas que reciban tu palabra puedan tener esa inspiración que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 예수와 Jesús y Siloé. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es el Padre de la luz. Él envió la luz al mundo. Él es el Hijo. La luz de Dios es el Verbo y es la verdad. El Verbo se hizo carne y vino al mundo. Este es Jesucristo. Él es la gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Cuando Jesús, quien es la luz, se manifestó al mundo, fue como el resplandor del sol en mediodía en el mundo. Por lo tanto, cualquiera que permanece en su luz no se perderá. La humanidad está bajo el pecado. Aunque ellos ven el sol, ellos no pueden ver la gloria de su gracia y verdad, porque son ciegos. Pero solo a través de la fe pueden abrir los ojos espirituales. La fe es creer que Jesús es quien da la salvación. Si las personas abren los ojos espirituales, sus ojos carnales son abiertos y ellos prosperarán y serán saludables, así como sus espíritus han prosperado.
Él escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. Él untó en los ojos del cielo y dijo: vete a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Aquellos que son enviados y le obedecen recibirán prueba de que ellos han vivido. Jesús es el rayo de la sanidad y el doctor de todas las enfermedades. Incluso su saliva es vida y poder que no puede ser desperdiciada. Jesús es el Verbo que se manifestó en carne y es el Salvador. El mundo trata de no creer en Él a la fuerza, pero ellos escogen su destrucción. Como no tienen fe, sus espíritus no pueden ser salvos y obtienen la vida eterna. Los pecadores no pueden hacer la obra del cielo, solo Dios hace la obra del cielo, y solo los que pertenecen a Él experimentan el poder del cielo. Amén. 우리가 항상 감사하고 있는 Nosotros, algo que siempre agradecemos y una de las cosas más importantes en las cuales nosotros agradecemos que es el hecho de que Dios primero nos buscó a nosotros. 우리가 구원받았다는 사실은 El hecho, esa realidad de que nosotros hemos recibido la salvación es una realidad y es una verdad más gozosa y feliz que nosotros podemos experimentar. 멸망하고 말았어야 할 자들입니다. Nosotros éramos personas que deberíamos ser destruidos y ser enviados en el infierno. Pero si el Señor no nos hubiera buscado a nosotros, nosotros hubiéramos ido en ese destino que nosotros teníamos que ir. 그러므로 주 예수 그리스도께서 Pero 우리에게 먼저 el Señor Jesucristo vino primero 영광스러운 일입니다. ante nosotros y esto en sí es algo glorioso. Nosotros, como éramos ciegos espiritualmente, 현실을 nosotros no podíamos ver la realidad en la cual nosotros estábamos 어떠한 영적인 사실에 e incluso 능동적으로 nosotros no teníamos ningún poder para poder resolver por nosotros mismos esa realidad espiritual. 우리는 우리가 멸망하게 되었다는 사실조차도 Como les he dicho a ustedes anteriormente, nosotros éramos personas que ni siquiera sabíamos que nosotros teníamos, o sea, que teníamos que ir al infierno, que éramos personas de la destrucción. O sea, ni siquiera éramos conscientes de esto. Pero el Señor, el hecho que haya venido a mí o a cada uno de nosotros, 알고 계셨다는 것은 y no solamente eso, sino que el hecho de que el Señor conocía que habían estos seres como nosotros, Él sabía que nosotros existíamos y nos da la salvación a nosotros. No solamente es que haya conocido en nosotros, sino que Él tuvo la voluntad de salvarnos a nosotros, a mí, yo que no tenía ningún poder, que yo no sabía de nada, que no tenía nada de qué jactarme. Él vino a mí. A Él es aquel que es el creador, aquel que es dueño de todo el cielo y la tierra. El hecho de que Él se haya preocupado por mí es algo sorprendente. 또 더욱이 우리가 알면 알수록 놀라운 것들이 있습니다. Y incluso al conocerlo a Él, aún más conocemos cosas más sorprendentes acerca de Él. 나를 구원하시기 위해서 El Señor, para poder salvarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, antes de que nosotros conociéramos de Él, Él tuvo que realizar muchas obras que ni siquiera sabíamos. 말았을 그런 절망, 슬픔, 완전한 멸망을 Y Él es aquel que tapó y obstruyó toda esa tristeza, toda esa maldición y todo ese dolor que nosotros teníamos que experimentar. 모든 불행을 Y Él incluso, 친히 나 Él quitó y obstruyó toda esa desgracia que nosotros teníamos que recibir antemano. 은혜 중에 은혜로서 Y esto es gracia sobre gracia. 아무리 큰 영광을 돌려도
Y esto no es suficiente, el solamente darle la gloria, no es suficiente al dar gracias y alabar esta gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. Y la verdad, Él no solamente la dio por dar, sino que Él encontró a alguien y trabajó a través de alguien para poder que nosotros podamos recibir esa gracia. Él usó a diferentes personas para que esta palabra pueda ser llevada a cada uno de nosotros. E incluso usa esas personas o otras personas que Él ha llamado para que pueda llevar esa voz del Señor, para que el Señor pueda 너무 고맙죠. usar a esas personas para llevar su voz. Cuán agradecidos nosotros y esa gratitud nosotros tenemos que tener ante el Señor. 무능한 존재에게는 Y que nosotros éramos personas que éramos sin ningún poder y Él tuvo que darnos a la fuerza a nosotros y hacernos conocer que nosotros, 우리가 확신이 안 들면 hacernos conocer ese estado en el cual nosotros estamos. Y nosotros desde nuestra naturaleza, aunque nosotros conociéramos esto, nuestra naturaleza es rechazar esto, pero el Señor viene a nosotros y con su sabiduría hace que nosotros podamos creer en Él. 그가 Incluso el Señor hace que cada uno de nosotros que éramos débiles y que nosotros no éramos nada, hace que a través de nuestro entorno, Él con las diferentes situaciones y con las diferentes personas que vienen para poder predicarnos, hace para que nosotros podamos recibir su palabra. Cuánto esfuerzo y cuánta gracia el Señor tuvo para que cada uno de nosotros pudiéramos creer. Queridos hermanos, nuestra vida antes de creer en el Señor y ahora eran completamente diferentes. Y nosotros hemos terminado con esa vida que estaba en medio de esa desgracia. Y ahora nosotros estamos viviendo una vida que va dentro del Señor. Y nosotros cambiamos esa esperanza de este mundo con la esperanza del cielo. Hemos cambiado con la vida de este mundo con la vida del cielo. Y ahora nosotros incluso tenemos esa vida en la vida que dependemos del Señor. Y nosotros ahora seguimos ese camino según esa guía del Señor. Como el Señor nos guía a nosotros. 순종하는 것입니다. Y en esta vida que nosotros tenemos, lo más hermoso que es la obediencia. La obediencia es lo más hermoso que nosotros tenemos. Y este carácter ha cambiado de nuestra vida. 지금도 완전하진 않습니다. Aunque nosotros en esta hora, en este momento, no somos perfectos, hay muchas debilidades dentro de nosotros y hay muchas incomodidades dentro de nosotros, pero de todas maneras nosotros deseamos ir delante del Señor. E incluso habrá momentos en el cual nosotros tropezamos a través de las debilidades de esta carne, pero de todas maneras nosotros estamos yendo en ese camino que el Señor ya ha preparado para nosotros, ese camino de la vida eterna, según como Él nos ha mandado a nosotros, como Él nos ha ordenado a nosotros. Al obedecer, nosotros estamos guardando y protegiendo nuestra vida eterna. Y así nosotros nos hemos convertido en siervos que hacen la obra del Señor. Y nosotros, no solamente el Señor, sino la obra del Padre. Queridos hermanos, nosotros desde el principio éramos personas que no tenían ninguna esperanza, que éramos personas que no teníamos ningún sentido espiritual y ni siquiera sabíamos qué era nuestro estado. Pero ese sacrificio y ese mérito del Señor hace que nosotros podamos conocer esto y hace que esto se convierta en nuestra realidad y hace un gran shock para nosotros. Incluso luego a través de su palabra nos está guiando y nos está revelando esa vida que nosotros tenemos que seguir, e incluso nos da el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo que Él se convierte en nuestra conciencia, o sea, para que podamos sentir lo espiritual. Y una de las alabanzas que es que la voluntad del Dios sea mi visión y que la personalidad de Cristo sea nuestro carácter y que el poder del Espíritu Santo sea nuestro poder. Esta alabanza es nuestra vida, queridos hermanos.
Y nosotros, según esa vida que el Señor está guiando a nosotros, es la vida que nos lleva para poder entrar y seguir el camino para entrar en el reino de los cielos. Queridos hermanos, si nosotros hubiéramos estado solos, todo eso no hubiera podido ser realizado. 나오셔서 El Señor se ha acercado a nosotros primero, 하셨던 것처럼 y de la misma forma como Él se acercó a los judíos en la tierra de Israel en ese momento, Él también se ha acercado a cada uno de nosotros. Él se ha acercado y y Él tocó la puerta de nuestros corazones. Y así nosotros, al abrir esa puerta, esa gracia y esa verdad ha entrado en nosotros. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es realizar esa obra del Señor y dar la gloria delante del Señor. Es dar esa gloria dando gracias. Y les bendigo en nombre de Jesús, que nosotros no paremos en glorificar y alabar al Señor. Aleluya. 우리가 이 길을 가는데 알아야 될 Nosotros, para poder ir en este camino, algo que nosotros tenemos que conocer, hay algo muy importante que nosotros tenemos que conocer. Y si no conocemos esto, habrá muchos momentos que nosotros vamos a 죄의 결과를 tomar muchos errores. ¿Qué es? La obediencia es ir en contra del pecado. Y el pecado nos hace ir en contra de esa gracia. 우리의 De esa gracia del Señor. Queridos hermanos, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nosotros somos seres muy débiles. Y si nosotros, incluso en el momento, si nosotros vemos desde el pasado y de nuestros ancestros, podemos saber que nosotros hemos heredado el pecado. Y ese pecado es algo que nos muestra qué tan débiles somos nosotros. 그저 그냥 하나의 종합 세트라고 볼 수밖에 없습니다. Y solamente al ver a ese pecado y al vernos a nosotros en nuestra debilidad, la verdad, somos débiles en todo aspecto y en todas las maneras y aspectos que nosotros podemos ver. Pero entonces, esta debilidad, ¿qué es lo que nos está mostrando? Está mostrando nuestro estado espiritual. Y también, cuando nosotros al ver con nuestro exterior, con las cosas que vemos en la carne, también son parábola de nuestro estado espiritual, de nuestro espíritu. 확실한 Es el testimonio de nuestro espíritu. Nosotros somos personas que nosotros no tenemos, somos indefensos y no tenemos ninguna armadura dentro de nosotros. Pero ¿qué pasaría si nosotros vivamos toda la vida sin ninguna armadura? Sería una de las desgracias más 이렇게 부족한 malas, o sea, de las desgracias que nosotros podamos encontrar en la vida. El vivir de esta manera es una vida sin ningún gozo. Pero luego de que nosotros hemos recibido la vida, ahora podemos entender entendemos de que nosotros 가졌던 우리의 범 éramos personas que hemos recibido ese pecado y ese es testimonio del que nuestros ancestros de antes han pecado, y es una advertencia que Dios nos da a nosotros de nuestro estado. Cuando nosotros encontramos esas diferentes dificultades dentro de nuestra vida, ¿qué es lo que está mostrando? Está mostrando casi similarmente a las dificultades que tenemos dentro de nuestro espíritu. 권고로 Si nosotros vemos esas diferentes debilidades que tenemos dentro de nuestra carne, también tenemos que tomarlas como advertencia de las diferentes problemas espirituales, o sea, esa debilidad espiritual que tenemos. 막연하게 Queridos hermanos, hay unas personas que piensan acerca del pecado y piensan que muy vagamente acerca del pecado. El Señor tiene un nivel y nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Si no llegamos a ese nivel, esto es pecado. Pero queridos hermanos, esto no es cuando hablamos sobre el pecado, esto es una equivocación. 궁극적인 Cuando hablamos sobre el pecado y cuando hablamos sobre el fundamento y la esencia del pecado,
¿qué es lo que nosotros vemos? Es negar, es rechazar la gracia de Dios. Esto es el origen y el fundamento, la esencia del pecado. Es el abandonar la ayuda, es rechazar la ayuda del Señor. Cuando vemos sobre los mandamientos y la palabra del Señor, ¿qué es? El propósito de esto, es el mandamiento y la ordenanza del Señor, es salvarnos a nosotros. Si nosotros vemos todas las palabras del Señor, ¿qué es? Es para que nosotros podamos triunfar en nuestras vidas a través de ello. 하나님의 뜻대로 구원을 잘 Pero entonces, si nosotros realizamos esa salvación según la voluntad del Señor y vivimos y sobrevivimos a través de esa gracia del Señor, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Es glorificar al Señor, alabar al Señor. Si esto es lo correcto y si esa salvación está hecha correcta, todos glorificarán al Señor, incluso todas las creaciones que fueron creadas por el Señor y tendrán que dar gloria delante del Señor, gloria al Señor. Así es de la manera como es correcta esa salvación. Queridos hermanos, 인정되게 됩니다. en el momento que uno glorifica, entonces es aceptado que esa persona ha sido salvada. Ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros, cuando ese amor es realizado en nosotros, si no tiene como resultado la gloria, si esa gloria no así está siendo devuelta al Señor, entonces las personas podrán pensar de esta manera: 낭비냐? ay, ¿por qué? 희생을 하셨는데 ¿Por qué el Señor, que se sacrificó por nosotros de esa manera, que Él aguantó tanto por nosotros, pero entonces ¿cómo será que ellos no dan gloria delante del Señor? 하나님의 계획이 실패한다는 Esto es lo mismo que decir que la obra del Señor ha fallado, de que esa voluntad del Señor ha fallado y no se ha resuelto de la manera correcta, que esa voluntad del Señor, de que esa voluntad que el Señor ha realizado ha sido desperdiciado. Es lo mismo que decir esto. 이 은혜와 사랑의 거의 Por eso, esa gracia y ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros y esa consideración que Él tuvo por nosotros, entonces esto, para ser completado y cumplido, esto como resultado debe dar gloria delante del Señor, tiene que dar alabanza delante del Señor, para que así esta obra del Señor no haya fallado, para que este sacrificio que el Señor entregó con toda su vida pueda ser 그 가치가 aceptada y ser justificada, para que este valor pueda ser verificada. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Queridos hermanos, esa gracia y ese amor y esa justicia que Él ha derramado en cada uno de nosotros, esto es un orden que nos ha dado a nosotros, y ese es un orden que tiene que llevarse en el mundo, tiene que llevarse y cumplirse en el mundo. Queridos hermanos, el no dar gloria delante del Señor, tener ese corazón de agradecimiento, es lo mismo que desperdiciar y que ese mérito del Señor haya fallado. Queridos hermanos, ¿qué pasará si nosotros rechazamos esa gracia y ese amor del Señor? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros volveremos a ese estado en el cual nosotros estamos antes de recibir la ayuda del Señor. Nosotros antes de recibir la ayuda del Señor, nosotros estábamos en ese estado de Adán. Y estamos en medio de esa maldición. Y si nosotros rechazamos esa gracia del Señor, volveremos a ese estado de esa maldición. Entraremos a esa oscuridad. Y nosotros, y hará que esa oscuridad entre y nos domine a cada uno de nosotros. Y nosotros eventualmente seremos echados a un lado. 징벌로 인한 고통, Ese dolor que nosotros recibimos a través de esos diferentes castigos y que el Señor nos ha dado a nosotros, y esos diferentes dolores y entornos en el cual, y esas diferentes dificultades que nos da a nosotros, es una advertencia que el Señor nos está dando a nosotros para que nosotros no nos desviemos más del Señor. 배려성 있는
También esto es una consideración que el Señor nos está advirtiendo de esa desobediencia que nosotros tenemos. De pronto habrá momentos en el cual estaremos enfermos o pues tendremos dificultades. No podemos decir que estar enfermo todo es como malo y no es bueno esto, pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva y ver esto diciendo, el Señor me ha dado una oportunidad más. Es una advertencia que el Señor me ha dado para que yo pueda volver a Él. 그냥 정리해 보기보다는 Cuando vengan esas diferentes castigos y esas diferentes dificultades en nuestra vida, ¿cómo nosotros tenemos que ver esto? ¿Cómo tenemos que interpretar esto? 손을 떼는 거 Es que esa bendición del Señor 우리에게 se ha alejado de nosotros por un momento, de que esa bendición que el Señor constantemente nos ha dado y esa protección y esa bendición que nos ha dado a nosotros, el Señor quita las manos por un momento, esas manos de bendición por un momento. Pues tenemos que saber que el Señor siempre nos ha guardado a nosotros y esa gracia nos ha guardado a nosotros, pero ese momento en el cual Él quita sus manos, entonces este hombre ha sido una persona que está indefenso y en un instante pues podrá resbalarse y entrar en esa oscuridad en un instante, porque no hay nadie que lo pueda proteger. Pero entonces cuando recibe ese castigo, uno puede interpretarlo en muchas diferentes maneras. Unas personas podrán decir, el Señor me está castigando. 분석하고 판단하는 자가 Y pues hay personas que podrán pues decir de esta manera como deberían pensar. O otras personas que podrán decir, el Señor está siendo muy justo, ¿cómo se atreve en castigarme a mí? O hay otras personas que podrán decir, esto es una advertencia que el Señor me está dando a mí. 우리에게 그의 축복으로 Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor nos está guardando todo momento, que eso es algo que nosotros tenemos que entender y recordar todos los días, que el Señor nos está guardando a nosotros. Pero en el momento en el cual nosotros pecamos delante del Señor, esas manos, esa bendición que nos ha dado a nosotros, y es aquí a que el Señor nos está guiando, está siendo obstruida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rechazando al Señor. Por eso el Señor quita sus manos de nosotros y así es como nuestro estado volverá nuevamente a lo de antes, y también esa salvación caerá rápidamente. El hecho de que nosotros seremos salvos caerá rápidamente y seremos llevados porque estamos indefensos, y ese estado llegará en el punto que el Señor no nos podrá ayudar a nosotros, no nos podrá guardar, y ese camino de la vida eterna será obstruida, y así el Señor no va a poder actuar, obrar dentro de nosotros, y así nosotros nos debilitaremos y volveremos a este estado en el cual nosotros estábamos anteriormente, y así nosotros estaremos en ese lugar solos, y así nosotros tendremos que vivir por nosotros mismos. Nosotros no tendremos nadie que nos vaya a ayudar. Y en ese momento nosotros no solamente estaremos en nuestra debilidad, sino que incluso estaremos en ese estado indefenso. Cuando vienen esas crisis espirituales, el Señor también obra en la carne para que nosotros podamos volver a Él. Así también Él obra dentro de nosotros. Él hace que nosotros podamos tener enfermedades, doler en la carne, para que así nosotros podamos volver a Él. Por eso en esos momentos nosotros tenemos que conocer, esto es para que el Señor me pueda volver a entrenar. Esto es una advertencia para el Señor, para poder volver a Él. Y las personas que han conocido esto, es mejor que vuelvan rápido al Señor, rápidamente puedan volver al Señor. Pero entonces, si no vuelven al Señor, entonces serán
abandonados, 원수의 손에 y entonces serán llevados por el enemigo. Es lo mismo que estar en las manos del enemigo. 원수의 손에서 꺼내와야 되는데 Nosotros tenemos que ser tomados de esas manos del enemigo, pero si no tratamos de salir de esas manos, el Señor no nos podrá quitar, no nos podrá sacar de ese lugar. 우리의 영적 Por eso cuando vengan esas dificultades dentro de nosotros siempre tenemos que pensar espiritualmente y volver en nuestra vida, y esto es un deber que nosotros tenemos. Es un deber que nosotros tenemos. 우리의 멸망으로 가는 길에 Queridos hermanos, el Señor ha venido en medio de ese camino de la instrucción y Él nos ha buscado a nosotros primero 우리에게 축복 y nos da la salvación y nos guarda a nosotros a través de su bendición. Pero entonces esa bendición del Señor no debe alejarnos de nosotros, y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que cada uno de ustedes no se alejen de esa fe de la obediencia, que cada uno de ustedes no rechacen esa bendición y esa gracia y ese amor que el Señor nos da a nosotros. Que nosotros siempre tenemos que esforzarnos para no estar en ese estado indefenso, para que nosotros siempre estemos en esa gracia del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. 이 시점에서 Y en este punto, 수 없는 부분이 지나칠 수 없는 부분이 algo que nosotros no podemos dejar a un lado, que es que el favor del Señor está en las familias que obedecen al Señor. Si los padres, por ejemplo, si se esfuerzan y entregan delante del Señor y se sacrifican delante del Señor, si vemos a los hijos de estas familias, podemos ver que esa dirección, que los padres al hacer esto cambian esa dirección de los hijos para que puedan ir en ese camino de la vida. Para los hijos esto es algo increíble y algo hermoso que los padres pueden dar a los hijos. Y esa obediencia y esa fe de la obediencia que tienen los padres, que está garantizando la bendición de sus hijos. Y esa fe ingenua de los padres está dando la bendición. Queridos hermanos, esto no quiere decir que la bendición de los hijos venga a ser como dinero, como uno puede pensar fácilmente en la carne. No estamos hablando de la prosperidad en la tierra. Esto es algo que el mundo y las personas y los creyentes falsos quieren obtener a través de tener la fe. Pero no estamos hablando de esto, va más allá de esto. Cuando vemos la obediencia de los padres, a la obediencia y esa fe ingenua que tienen los padres, ¿qué es lo que está haciendo? Está entregando esa fe verdadera a los hijos, y hace que los hijos puedan darse cuenta de esa fe verdadera. Y así pueden cambiar su dirección a la vida. Y podemos ver que ellos reciben una influencia positiva de sus padres. Y si nosotros vemos si vemos a la familia de todos ellos, podemos ver que el Señor, al ver esas familias, ellos están atrayendo ese apego del Señor, o sea, ese deseo de poder tener su interés en ellos. Y podemos ver de que ellos así pueden recibir esto, y podemos ver que esa familia puede tener esa vida de fe que es hermosa según la voluntad del Señor. Y como esa familia vive según la voluntad del Señor y recibe la ayuda de nuestro Dios, podemos ver que el Señor constantemente tiene su corazón a la dirección de esa familia. Por ejemplo, si hay esta familia, si vemos en lo contrario de esto, si hay esas familias que van en contra del Señor y ya no quieren y rechazan la gracia del Señor, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Qué será ese resultado de esas personas?
esta familia volverá a ese estado en el cual estaban antes de recibir la ayuda del Señor. O sea, ese estado en el cual ellos tendrán que protegerse por sí mismos, vivir por sí mismos, porque han rechazado la ayuda de Dios para poder ayudar a esa familia. Porque ellos han completamente negado esa intervención del Señor. Ellos han quitado esa intervención del Señor. Aunque nosotros podemos ver que exteriormente no habrá mucha diferencia, pero cuando nosotros vemos en el final, en los posteros tiempos, vamos a ver que hay una gran diferencia y en los ojos de Dios habrá gran diferencia. Pero si vemos a esa familia que quiere venir delante del Señor y obedece al Señor, podemos ver que dentro de la iglesia, sus corazones en la iglesia están dentro del Señor, y podemos ver de que ellos entregarán todo su sacrificio en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia y Dios es algo que no se puede separar. Y si vemos a esas personas, esa bendición de Dios estará en ellos. Ese favor del Señor estará en ellos. Y Dios obviamente obrará en estas personas. Y Dios tendrá su interés y en ellos. Y Dios dará su consideración. E incluso todo estará en él y ellos recibirán esa bendición. Pero si vemos en los hombres tenemos que ver algo importante que tienen que ver en estos momentos, que es no tener esa vida de fe que sea acorde a los deseos de la carne, que no es esto ni lo otro, que dentro de sí tienen esa envidia en la vida de fe, que tenemos que saber que esto no va con el Señor. Esto no va con el Señor. Esas personas que menosprecian y esas personas que llevan esta envidia y este orgullo que tienen dentro de ellos los lleva a tener una vida de fe que va en contra del Señor. Y esto es lo mismo que dejar a su familia en las manos del enemigo, de la oscuridad. Es lo mismo. Como esas familias que las manos del Señor ya se ha alejado de ellos. Entonces, aunque exteriormente no se ve exteriormente, pero podemos ver que espiritualmente están yendo en un camino que no es. Y el Señor tendrá paciencia con ellos, y luego el día de mañana tendrá paciencia con ellos, y de pronto ellos podrán sostener en ese tiempo, pero el día luego de mañana, ¿será que ellos podrán sostener? No sabremos. Y ellos también recibirán castigo. ¿Por qué? Porque ellos han descuidado de sus hijos y no han dado esa protección del Señor. Queridos hermanos, todos nosotros tratamos de juzgar todas las cosas exteriormente a través de los ojos, pero si lo hacemos así, no vamos a ver las cosas espirituales. No vamos a ver las cosas espirituales. E incluso nosotros podemos pensar, ¿será que hago esto? Si lo hice, como uno no ve nada espiritualmente o exteriormente, no ve nada exteriormente, entonces dice, voy a hacer un poco más, y resulta nada exteriormente, lo hacen más y llegan al punto de que ya están en la destrucción. Queridos hermanos, medio de esos pecados, tenemos que saber que el Señor siempre ha tenido esa paciencia y estos pecados podrán tener ese perdón. Pero queridos hermanos, si continuamos con esto, va a haber un punto en el cual nosotros tendremos que recibir ese castigo eterno. Por eso, nosotros no podemos traer a las cosas del mundo tratando de tener como estándar para lo espiritual. Pero entonces, si en ese momento si lo hacemos, entonces caeremos algún día. Pero entonces, exteriormente podrán verse que no hay ningún problema, pero están yendo en un camino de la destrucción. Eso es un ejemplo que nosotros podemos encontrar en Salmo 73. Si vemos en todo Salmo 73, si vemos desde el versículo 1 hasta el 5, ¿qué es lo que dice? Señor, yo, sin que tú me lo hubieras hecho conocer, la verdad, yo no tenía este corazón sincero delante tuyo. Yo sé
que tú deseas a esas personas que vienen delante de tuyo un corazón puro y contrito. Pero pues, Señor, yo te malinterpreté y yo, si no hubiera conocido esto, entonces yo hubiera caído. Si no hubiera entendido esto, que yo te había malinterpretado, que yo te había malentendido. Pero entonces, yo me envidiaba de la prosperidad de los impíos, de que ellos estaban llenos de esas prosperidades, que tenían salud. Pero yo al ver esto tenía esa envidia de ellos. 경건하게 살려고 Y yo también intenté en sacrificarte delante tuyo, pero que venían de vuelta a mí eran diferentes azoteos de las otras personas. Yo siempre venía delante tuyo, pero si vemos versículo 12 hasta 14, si para mí todas las cosas eran turbias y no tenía ninguna riqueza y siempre pensaban dentro de mis pensamientos, ¿será que esto lo estoy haciendo bien? Porque por todos los días tuve muchos azotes y tuve castigos todos los días. 발견한 점이 있다. Pero, ¿qué dice en el versículo 17 y 19? Ay, Señor, pero cuando yo entré en tu santuario, comprendí el fin de ellos. Entendí cuán torpe era yo, cuánto yo malinterpretaba delante tuyo. De que ellos al final caerán. De que todas estas personas caerán en el último tiempo pensando, ¿por qué vienes tú a mí? Pero y cuando dice versículo 22 hasta 24, ay, yo soy tan torpe que no había entendido tu voluntad. Yo era como una bestia delante tuyo, como un animal que no entendían. Yo no tengo nada de qué jactarme. Y yo mal entendí esto. 주님과 함께하니 주님은 나를 Pero yo quiero estar junto contigo, pero tú siempre me estuve en tu guía, estuve en tu consejo y siempre estuve en ti y tú incluso me estabas guiando delante de tu gloria. Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 26 y 28? Mi carne y mi corazón desfallan, pero mi corazón será que es como roca, pero tampoco, siempre cae. Pero yo sé que yo no solamente soy en medio de esa, no siempre desfallo, pero yo sé que tú eres mi herencia, que tú eres mi roca, que tú eres aquel que yo tengo que servir. Tú eres ese deber y mi deber es servirte y obedecerte, es entrar siempre junto contigo. 하나님을 피난처로 삼고 Y tomaré a ti como mi refugio y yo seré esa persona que llevaré esta gracia a las otras personas y en toda mi vida será esa vida en la cual tú te puedas jactar. 평생 Toda mi vida 주의 영광을 위하여 para tú darte la gloria a ti por tu gloria. 구원되고 변화됨으로 Queridos hermanos, en el momento en que nuestro espíritu cambia y es salvo y viene delante del Señor, pero aquel que se goza por ese cambio, ¿quién es nuestro Dios. Y nosotros al dar gloria delante del Señor y dar gracias delante del Señor, Él es aquel que recibe la gloria. Y así es como la obra del Señor es cumplida y así es como la obra del Señor es hecha de la manera correcta. Queridos hermanos, el Señor es aquel que nos está cuidando a nosotros y tenemos que saber que nosotros no debemos obstruir la obra del Señor, que nosotros tenemos que obedecer. Y les bendigo en nombre de Jesús, que sean personas que obedezcan al Señor, que cada uno de ustedes no pequen en contra de la iglesia. 주의를 하는데 Que cada uno de ustedes cuando hacen la obra de Dios, cuando hacen la obra de la iglesia, ustedes siempre puedan obrar junto con el Señor, con todo el amor del Señor y amando al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que ustedes puedan saber de que el Dios, nuestro Dios, es quien los buscó a ustedes primero, y Él estuvo junto y está con ustedes de ahí hasta ahora. Y les veo en nombre de Jesús que siempre puedan recordar esto. Aleluya. 오늘 본문의 말씀 보겠습니다. Ahora si miramos el pasaje bíblico que miramos, si vemos el pasaje bíblico habla sobre este hombre ciego de que era de nacimiento y los discípulos le preguntaron de quién era el pecado de esto. Y este es lo que está hablando, de quién era el pecado de este ciego. Pero entonces cuando Jesús estaba 하나님의
뜻에 따라 yendo en diferentes lugares y podemos ver de que muchas personas en medio del templo e incluso en las calles había muchas personas que mendigaban. Incluso en el templo eran el lugar donde mendigaban muchas personas porque era el lugar donde podían recibir algo. Y entonces si vemos a los ciegos, para los ciegos en ese tiempo era un estado pues completamente pues de la desgracia, pues porque no podían ver, no podían hacer nada, aún más en medio de esa sociedad en ese tiempo. Y entonces ellos como no podían hacer nada, lo único que ellos podían hacer era mendigar a las otras personas. Pero entonces si vemos algo diferente de esta persona, que es de que era ciego desde su nacimiento, que era ciego desde que nació, que no desde su nacimiento nació ciego. Esto es algo importante en este punto. Pero entonces, por eso, esto es algo que nosotros podemos ver aún más grande, y esta obra que Jesús ha hecho nos muestra que Él es el Creador. Entonces, si vemos en versículo 2, que dice, en Juan 9:2, que dice, los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? O sea, ¿de quién era el pecado? O sea, ¿será que pecó él o sus padres? Pero entonces, si vemos esto, esta pregunta es muy pues en medio espiritual o medio de la ley, se basa en medio de la ley, no es algo que una pregunta que es como al azar o que no tenga sentido, sino que está basada en la ley. ¿Por qué? Porque muchas personas tuvieron muchos castigos y dificultades a través del pecado, pero no podemos decir que todo sea así, que si uno enferma es pecado, no podemos decir que uno es lo otro, sino que hay ocasiones que son así. Por eso los discípulos preguntaron, ¿será que es por él? ¿Será que pecó él o sus padres? Pero, queridos hermanos, por el pecado de uno, por el pecado que uno ha cometido, puede recibir el castigo. Esto es algo que nosotros podemos ver como algo que es cierto. Pero entonces, por ejemplo, si les digo un ejemplo, si vemos en la época de Moisés, cuando María, una persona que se llama María, una mujer, fue en contra y se rebeló en contra de Moisés en ese momento, en contra de Dios, a María y Aarón en ese momento. Y entonces de pronto María y Aarón juzgaron que Moisés hizo algo malo en contra, pues en los ojos de ellos. Y entonces en ese momento a María comenzó a decirle y lo reprendió por lo que había hecho. Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dijo, tú, ¿quién te atreves? ¿Quién eres tú para atreverte a juzgar a mi siervo? Y en ese momento, ¿qué fue? La castigó. ¿Con qué la castigó? Con lepra. Con lepra. Y ella se convirtió en leprosa en ese momento. En ese momento también esa persona que cuando en el templo, cuando Jesús, digamos, si vemos en Juan 5:14, ¿qué fue lo que dice Jesús cuando sanó a un enfermo? Que dice, mira, y tú eres sanado, no peques más para que no venga algo peor para ti. Le está advirtiendo que no peque más. Incluso en la iglesia de Corintios, ¿qué fue lo que dice? Si vemos en 1 Corintios 11:13, ¿qué es lo que dice? En ese momento cuando estaban dando la Santa Cena y estaba explicando la Santa Cena, que las personas que no tienen ese corazón apto delante de tomar esta Santa Cena, ¿qué dice? Que hay muchas personas que fueron enfermas y debilitadas entre ellos, incluso que han muerto por esto. Incluso si vemos en Santiago 5:15 que dice que la oración de la fe salvará al enfermo. Esa persona que ha sido a través del pecado, ha tenido esa enfermedad, en el momento que es salvo, entonces será sanado cuando el momento que crea en la fe. Es algo que nosotros no podemos decir, que no podemos negar, porque esto también es una realidad espiritual, de que uno a través del pecado que uno comete recibe castigo. Esto también es algo que tenemos que saber.
No podemos decir que eso es absoluto, pero también hay esos casos. Incluso también cuando los padres pecan, los hijos también tienen la maldición. No podemos decir que en todos los casos, pero en algunos casos lo es. Pero si vemos en Deuteronomios 28, 58 y 51, podemos encontrar varias palabras que hablan acerca de este tema, y es un tema un poco pues sensible de tocar, pero que es lo que nos dice Deuteronomios 28, que dice: si no cuidáis el poder por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teméis de este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque entonces Jehová aumentará esa maravillosamente tus plagas y la plaga de tu descendencia. Las plagas serán grandes y las enfermedades malditas y duras, no solamente en ti, en toda descendencia, incluso esas maldades que ellos recibieron en Egipto. E incluso que dice en Éxodo 25, dice que esa maldición irá hasta la segunda y hasta la tercera generación. Y esto es lo que dice en muchas maneras, lo dice repetidamente acerca de esto. Incluso dice en Éxodo 34:7 de que Él es aquel que está preparado a perdonar hasta la tercera y hasta las otras generaciones, pero esa maldición y ese pecado que hace será dada hasta la tercera y cuarta generación. Queridos hermanos, en otras partes también en la Biblia podemos ver que habla pues a diferencia de eso, o sea, en contra de esta palabra, de lo que acabamos de leer. Pero entonces no podemos decir de que solamente porque no son ahora están contradiciendo, no significa que eso no existe, que ya no son válidas. O la Biblia también dice que uno no puede heredar su maldición a sus hijos. Pero entonces todo esto habla sobre las diferentes momentos en los juicios, y todos los reglamentos y medio de la ley está pues acorde a eso. Digamos, una persona que los padres han hecho algo mal, pero esto es pues obviamente injustamente no puede ir a sus hijos. O sea, todo tiene sus esas palabras son dadas en esos casos que son para que esas personas puedan tener un juicio justo. Pero la Biblia nos dice sobre la verdad, sobre lo que es real. Pero entonces no podemos decir que todos los casos sean iguales o todos los casos sean de la misma manera. Pero el Señor da también castigos para poder entrenar a esa persona, para poder hacer que esa persona pueda crecer más para ser usada por el Señor. En 2 Corintios 12:7 que dice, incluso le dijo a Pablo que él tenía, que el Dios le dio un aguijón en mi carne para que pueda, de Satanás, para que pueda ser humilde delante de él. Incluso en 1 Pedro 4:12 dice que él también acepta esas cosas extrañas dentro de nosotros para que sean prueba de nosotros. Y también si vemos a Job también, él no menospreció a Dios, ¿cierto? Él no desobedeció o no pues fue en contra de él, sino que él en cambio amó al Señor y dijo que su amor ante Dios era justo. Pero entonces, ¿qué fue lo que el diablo dijo delante de Dios en ese momento? Ay, Dios, mira a Job, él no está siendo sincero delante tuyo. Pues tú ve y hazle algo quítale las cosas para que puedas probar eso. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Dios? Ay, no es así. Pero si tú quieres, pues miremos si no es así, probemos si es así o no. Pero entonces en ese momento dice, y le permite que lo pueda hacer, pero que no toque su vida. Pero entonces podemos ver de que Job no recibió ese castigo, esas diferentes dificultades solamente porque él haya pecado. Queridos hermanos, o en otros casos, hay momentos en el cual el Señor pone esas diferentes dificultades. ¿Para qué? Para glorificar al Señor, que es el caso en el cual hoy leímos. Si vemos en Juan 9:3, ¿qué dice? No, Jesús dijo, no es el pecado de ningún ni de sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifestada en él.
O sea, no dijo, ¿será que los quiere mostrar si es el pecado de este otro? No les dijo de esa manera, sino que ni siquiera mencionó quién era el pecado de esto, sino estaba hablando sobre para poder glorificar. O sea, si hay casos en el cual el pecado desde sí vaya a venir como castigo, e incluso también habrá ocasiones en el cual lo que el pecado de los padres vienen a pues influenciar y son heredados a sus hijos. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? No quiero hablar de estos dos casos, sino quiero hablar de este caso en el cual el Señor quiere, el que me envió quiere obrar y manifestar a través de él. 나는 그게 관심이 없고 Y yo no tengo interés de quién fue el que pecó o no, pero yo tengo mi interés en cómo a través de él la gloria del Señor será más manifestada. 그래서 이 부분을 Y luego así en el versículo 3, como habíamos leído, hace que viene para manifestar la obra de Dios. 있어요. 이 부분. Hay muchas personas que malinterpretan este pedazo de la Biblia, que muchas personas que dicen, el Señor puso a propósito que fuera ciego a propósito para que así esa persona, pues luego el Señor le pueda abrir los ojos. Pero entonces 하나님을 굉장히 나쁘게 si pensamos de esta manera, estamos poniendo a Dios en una posición muy mala, como si fuera como un ser malo. Pero queridos hermanos, no es así. El Señor no está hablando de esto, sino que está hablando, que ya estaba en ese estado. Entonces, 사역을 할 것이고 그가 el Señor obrará en esa persona para que así pueda dar gloria, para poder manifestar la gloria del Señor. Y luego en el versículo 4 dice, me es necesario hacer la obra que me ha enviado, y esta es la obra que tengo que hacer ahora en cuando esté el día, para que rápidamente antes de que yo vaya a morir y 내가 세상에 rápidamente pueda hacerse esta obra. Y luego versículo 5 dice, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo soy del mundo, o sea, yo soy luz del mundo. Está hablando de cómo él anteriormente había hablado de que él era la luz. También habla en conexión de que él era la luz. 고치셨을 때에 De que él, en ese momento en que 날 때부터 hizo abrir los ojos de este ciego que era ciego desde nacimiento, que él dio la luz a este hombre. Está hablando como parábola de esto. 땅에 침을 Y luego que dijo, en el versículo 6 dijo, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó los ojos del ciego. Entonces, cuando hablamos sobre el que escupió en la tierra, es algo que podemos ver que que Jesús no lo había hecho en ninguna otra ocasión. Pero ¿por qué será que lo usó de esta manera? ¿Por qué será que él escupió en la tierra e hizo lodo en esto y dijo que lo puso en las manos y fuera que se lavara? ¿Por qué será esto? ¿Qué es lo que está hablando a través de esto? El hecho que haya lodo de esto está diciendo que Él es el creador, que está manifestando que Él es el creador. 돼서 못 본 게 아니라 Que este ciego que no fue ciego desde nacimiento no era de que desde la mitad por un accidente perdió la vista, sino que él desde el principio era ciego, de que desde su nacimiento la función de sus ojos su función 주께서 era que no podías ver. Entonces el Señor, en ese momento, al tomar el lodo, es lo mismo que era parábola de que en el momento en el que tomó el polvo de la tierra y formó al hombre y así creó la vista y le dio la vista a ese hombre, mostrando de que Él era el creador. Y luego, segundo, ¿cuál es la razón en la cual Él realizó esto? ¿Por qué será que Él escupió y creó lodo, hizo lodo? ¿Qué era esto? 이 소경에게 주님의 손길을 느끼도록 Era para que el ciego pudiera sentir de que a estaba sanando, que le estaba dando la sanidad. No era de que solamente de repente él escuchó la voz de alguien y luego abrió los ojos, sino que era para que el ciego pudiera sentir las manos de la sanidad del Señor, de que alguien los estaba tocando, de que alguien lo estaba ordenando que hiciera, para que pudiera
pudiera recordar esto, Cuando hablamos sobre la saliva, 익히 알고 있는 바 en ese momento, la saliva también decía anteriormente, decía de que era algo pues para sanar pues los ojos. Anteriormente se usaba la saliva para sanar los ojos y por eso es para que este ciego pudiera saber de que estaba usando la saliva para poder sanarlo a él. Lo estaba sanando a él. Pero entonces podemos pensar, pero ¿por qué el Señor escogió una manera tan pues no tan elegante para poder sanar a esa persona? Era para que esa persona pudiera, ese ciego pudiera tocar, pudiera sentir que el Señor lo estaba sanando. Era para que esa persona pudiera sentir de que el Señor estaba haciendo, 실로암에 가서 de que estaba siendo cariñoso con él, de que le estaba llevando esa consideración en él, tenía esa consideración y le estaba sanando. Y luego en el versículo 7 dice que vaya, vete y lávate en el estanque de 옛날에 아수르가 Siloé. 유대로 Pero entonces ese estanque era un estanque que fue hecho en el tiempo en que cuando Asiria iba a conquistar a Israel. En ese momento el rey Ezequías en ese momento tomó el agua y formó pues artificialmente ese estanque en ese momento y llamó a ese estanque como con el significado enviado. Pero entonces ese estanque estaba hablando, esa agua estaba hablando, era parábola de Jesús, pero ese estanque era menospreciado por todos los israelitas en ese momento. Pero Jesús le dijo específicamente a ese ciego que fuera a Siloé, a ese estanque. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Estaba viendo si esa persona iba a obedecer o no. Pero ese ciego obedeció y fue a ese estanque y se lavó la cara en ese momento. 단어는 목욕하는 것을 Pero entonces algunas personas, algunos teólogos dicen que cuando dice que se lavó, pues interpreta que se lavó completamente, o sea que se bañó todo su cuerpo, no solamente los ojos. Y entonces en ese momento al obedecer, ¿qué significa? Está demostrando la fe de esa persona, está testificando la fe de esa persona. 순종케 하는 것이 El obedecer, 하나님의 구원을 ¿qué es? Es el propósito, es el propósito para que esa persona pueda tener la fe, para que esa salvación pueda ser realizada, para que pueda testificar esa obediencia, como dice en Romanos 15:18 y también en Romanos 16:26 y también Hebreos 5:9, cuando constantemente habla sobre la obediencia. 그런데 이들은 이 소경 날 때부터 소경이 Pero entonces las personas al ver a este ciego que era ciego desde nacimiento, esta persona que no tenía ninguna esperanza, que esta persona que de repente pudo ver, 믿지 않으려 하는 자들 y había muchas personas que ni siquiera querían creer de que él era el ciego que estaba mendigando. Pero entonces muchos, como dice el versículo 9, decían, ay, este es. Y el otro decían, ay, este parece, pero creo que no es. Pero entonces podemos ver, pues en el capítulo 8 y luego capítulo 9, que dice que él se confiesa diciendo que yo soy. Y luego que dice en el versículo 11, luego de preguntarle cómo había visto, en el versículo 11 que dice, este hombre dice, aquel hombre que es llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo que fuera a Siloé y que me lavara. Y fui, me lavé y recibí la vista. O sea, estaba diciendo exactamente cómo él había, él había experimentado la sanidad. Y obviamente él no sabía espiritualmente qué es lo que era lo uno y lo otro, sino que él solamente obedeció las palabras que a él estaba diciendo. Él ni siquiera sabía de que él era el Hijo de Dios. Lo único que él hizo fue obedecer. Lo único que hizo era obedecer, sino que en el momento sin conocer a Jesús, lo único que él hizo, él obedeció y en ese momento recibió la salvación. Lo único que él supo en ese momento era que Jesús me salvó. Jesús me salvó.
아는 것이 없습니다. Él no sabía nada, no sabía nada de él. 그래서 Pero obviamente, pues a Jesús, luego de que lo envió a Siloé, y entonces Jesús se escondió de él y no supo dónde estaba él, como dice el versículo 12, que no sabían dónde estaba él. Pero queridos hermanos, todo esto 세상의 빛으로서 Todo esto es para mostrar que nuestro Señor que ha venido en luz, y todo esto es parábola de que Él quien ha venido en esta tierra como luz. Incluso si nosotros vemos en Juan 9, podemos ver que la historia que acabamos de leer, podemos ver es una historia que es tan pues 구원자를 emotiva. ¿Por qué? Porque a ese ciego que estaba en medio del pecado y no tenía ninguna esperanza, pero él ahora tuvo la esperanza. ¿Por qué? Porque en el momento en que tuvo ese encuentro con Jesús, él recibió la salvación. ¿Y es por qué? Porque el Señor lo buscó a él, a esa persona que no sabía nada, que no tenía ningún poder, que lo único que estaba en él era la tristeza, era la desesperanza. El Señor se manifestó delante de él y le ordenó. 그가 순종하기를 Y él, en ese momento, por el solo hecho de obedecer, 그에게 말씀하셨고 él pudo recibir la salvación y pudo venir delante del Señor. Queridos hermanos, nuestro Señor a todos nosotros de esta misma manera, Él desea que nosotros podamos sobrepasar esas dificultades y hace que nosotros podamos recibir la salvación. ¿Cuándo? 진짜로 연약 Cuando en el momento en que nuestra debilidad, como dice en Romanos 5:6, cuando nosotros éramos pecadores, como dice el versículo 8, Romanos 5:8, incluso en Romanos 5:10, cuando dice, ¿cuándo nos llamó? Cuando nosotros éramos incluso enemigos de Él. 우리 하나님은 우리를 Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor nos ha salvado a nosotros, y Él, para salvarnos a cada uno de nosotros, nos ha guardado a nosotros. Y Él, 그 정열적인 그 쏟아부음이 ese esfuerzo que Él desea que esto pueda tener fruto, para que así esa gloria pueda darse delante del Señor, y Él desea de que así se pueda ser completada delante del Señor. Queridos hermanos, les vengo en nombre de Jesús que todos nosotros podamos dar gloria delante del Señor. No importa si estamos en dificultades o en enfermedades. Espero que cada uno de ustedes puedan verificar si ustedes están bien espiritualmente, y así puedan volver nuevamente delante del Señor con arrepentimiento, puedan volver a ser salvos nuevamente. Y así ustedes no dejen esto a un lado, sino que cada uno de ustedes no dejen esto para que el enemigo venga y los tome a ustedes nuevamente. Que cada uno de ustedes reciban el amor del Señor, que cada uno de ustedes puedan amar al Señor, y que esa bendición pueda estar en ustedes y en sus familias. Les veo en nombre de Jesús que así sea. Oremos en esta hora, oremos para que el Señor, nosotros al obedecer, tengamos ese corazón de obediencia y esa bendición, que nosotros no pequemos delante del Señor, que nosotros amemos al Señor, amemos a la iglesia, obedezcamos a Él y demos gloria delante de Él, 하나님 우리를 받아 주시옵소서. para que el Señor nos acepte a cada uno de nosotros 영원한 하나님의 길로 인도하여 주시옵소서. y nos guíe a cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사해 주시옵소서. 역사해 주시옵소서. 하나님 역사해 주시옵소서. 하나님여 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주셔서 우리를 구원하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘
오늘 말씀 듣는 영혼들 도와주시소. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que no haya ninguno que voluntariamente vaya a pecar delante tuyo y no haya ninguno que rechace esa ayuda que viene de ti. Ayuda, Señor, que todos ellos puedan perfeccionar esa salvación y ayuda, Señor, que tu mano de la bendición pueda protegerlos a todos ellos y puedan venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que toda nuestra iglesia no tenga ningún dolor y ayuda, no haya ninguna tristeza en nuestra iglesia y ayuda, Señor, que no haya ninguna desobediencia dentro de nuestra iglesia, sino que todos nosotros podamos darte la gloria y la alabanza. Ayuda, Señor, que toda familia que te obedece puedan tener esa bendición que viene de ti. Dale la bendición. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 일어서셔서 Por favor, todos de pie. 우리의 신앙을 Y vamos a confesar nuestra fe delante tuyo 그의 y vamos a pedir la ayuda del Señor. 주 예수여 은혜를 내리시사 고충 많게 하옵소서. 이 줄이고 목마른 나의 맘에 주 성령을 부소서. 주 예수여 충만한 은혜 내 영혼에 부소서. 주 예수만 나의 힘 되고 내 만족함 됩니다. 주 예수여 죄에서 풀어주사 날 정결케 하옵소서. 이 세상의 유혹이 나의 맘에 틈 못하게 하옵소서. 주 예수여 충만한 은혜 내 영혼에 부소서. 주 예수만 나의 힘 되고 내 만족함 됩니다. 옛 야곱이 천사와 씨름하고 그 믿음을 주옵소서. 이 세상의 물결이 흉흉해도 날 평안케 하옵소서. 저 예수여 충만한 내 영혼에 부소서. 주 예수만 나의 힘 되고 내 만족함 됩니다. 주 예수여 완전한 주의 사랑 나 받기를 원합니다. 그 사랑이 내 맘에 충만하여 날 기쁘게 하옵소서. 주 예수여 충만한 은혜 내 영혼에 부소서. 주 예수만 나의 힘 되고 내 만족함 됩니다. 내 마음에 임하신 주의 성령 늘 계신 줄 믿습니다. 그 은사를 나에게 부어주사 늘 섬기게 하옵소서. 주 예수여 충만한 은혜 내 영혼에 부소서. 주 예수만 나의 힘 되고 내 만족함 됨. 주 예수만 나의 힘 되고 주 예수만 나의 힘 되고
감사합니다. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en sus familias y en todos los verianos por todos los siglos. 아멘. 자, 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante de nuestro Señor. 그러니까 전부 다는 좋습니다만 아까 우리 축도할 때 아멘 할 때 Y también cuando decimos amén, cada vez que damos la bendición, espero que 안 하셨어요. podamos hacerlo más fuerte. Estoy seguro que solamente, por ejemplo, 3 personas no lo han hecho. Espero que puedan amén con toda fuerza. 연습 한번 하겠습니다. Vamos a practicar nuevamente. 내와 함께 있을 Por todos los siglos, 함께 있을지어다. por todos los siglos. 여러분 감사합니다. 그렇게 하세요. Queridos hermanos, gracias. Espero que ahora en adelante lo podamos hacer de esa manera. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 아침 해가 뜨고 저녁에도 봄의 꽃향기와 가을의 열매 떠나는 계절의 모든 순간이 당연한 건 아니라 은혜였어. 모든 것이 이 땅에 태어나 사는 것 어린아이 시절과